Muy buenos días a toda la República Dominicana. Como de costumbre, la más cordial bienvenida a los dominicanos que nos sintonizan en el territorio nacional y a aquellos que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Gracias por preferirnos los domingos a esta hora de la mañana, doctor. Buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo está todo? Muy bien. Veo que la Cámara de Cuentas comenzó a auditar, doctor. Por fin. Bueno, por fin. Bueno, ellos tienen una gran responsabilidad. Claro que sí. Pero de ellos depende mucho que las cosas cambien en República Dominicana. Ellos sabían a qué se tenían cuando aceptaron esos cargos. Claro que sí. Vamos a ver. Y que hagan su trabajo bien. Efectivamente. Así es, que lo hagan bien. Vámonos de inmediato a la semana 360, el más completo resumen de noticias nacionales e internacionales. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. El gobierno presentó un estudio sobre efectividad de la aplicación de refuerzo contra el COVID-19, el cual arrojó que las personas con la tercera dosis generaron mayores anticuerpos. La investigación HeteroVac-RD fue realizada por el gobierno dominicano en colaboración con la Universidad de Yale de los Estados Unidos. Los resultados preliminares a la fecha del informe mostraron, además, que ninguna de las personas que participaron del estudio presentó eventos adversos severos. La Policía Nacional lanzó el jueves el operativo navideño Compromiso con la Vida, con el fin de proteger la vida, la integridad física y la seguridad de los dominicanos y extranjeros que se encuentran en la República Dominicana durante las fiestas de Navidad, fin de año y Día de Reyes. El operativo contará con la participación de miles de agentes policiales y miembros del Ministerio de Defensa. La Dirección General de Aduanas aplicará desde el 1 de diciembre hasta el 7 de enero 2022 la gracia navideña para la liberación y exoneración de todo tipo de impuestos de importación de aquellos regalos que traigan al país los dominicanos residentes en el extranjero. Aduanas dispuso para este año que el costo de los regalos no sobrepase los $4,000, siendo este tope el mayor otorgado en la historia. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, aseguró que el gobierno dispone de 2.3 millones de libras de carne de cerdo para satisfacer la demanda durante las festividades navideñas y de fin de año. Dijo que para estos fines fueron destinados 202.3 millones de pesos para el abastecimiento del mercado. En cuanto al pollo, tanto para diciembre como para enero, más de 110 millones de libras estarán disponibles para la población. La economía dominicana registró una expansión de 12.4% entre enero y octubre del presente año, y las proyecciones que hace el Banco Central apuntan a que este 2021 estaría cerrando con un crecimiento del Producto Interno Bruto en torno al 11%. El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Celso Juan Marrancini, anunció que 64 industrias del sector invertirán más de 79,000 millones de pesos en el año 2022. Marrancini dijo que se estima que la inversión anunciada generará más de 78,900 nuevos empleos productivos. Entre enero y octubre del presente año, las zonas francas de la República Dominicana alcanzaron los 180,252 puestos de trabajo, lo que representa un crecimiento de 8.4% al compararse con ese mismo periodo del año 2020. Las estadísticas fueron presentadas por el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación. La calificadora de riesgo Standard & Poor's informó que la perspectiva crediticia de República Dominicana subió de negativa a estable ante una impresionante recuperación económica que ha revertido el deterioro externo causado por la COVID-19. La firma resalta en su reporte del 2 de diciembre que esa mejoría es una muestra del dinamismo de la economía dominicana en comparación con sus pares con niveles de desarrollo similares. Y en el ámbito internacional, varios casos de la variante Omicron del coronavirus se han detectado en Nueva York, anunciaron el jueves las autoridades de salud, incluido un hombre que asistió a una convención de anime en Manhattan a finales del mes pasado y que dio positivo a la variante cuando regresó a su hogar en Minnesota. Además del asistente a la convención, que estaba vacunado contra el COVID-19, las autoridades sanitarias dijeron que las pruebas mostraron que otras 5 personas que se contagiaron recientemente de COVID-19 tenían la nueva mutación.
En el mayor desafío al derecho al aborto en décadas, la mayoría conservadora de la Corte Suprema de Estados Unidos dejó entrever el miércoles que permitirá a los estados prohibir el aborto en etapas mucho más tempranas del embarazo y que incluso podría anular el derecho nacional que ha existido desde hace casi 50 años. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. Cuando se eligió la nueva Cámara de Cuentas, nosotros decíamos en este programa que esos nuevos integrantes tienen una gran responsabilidad y es la de devolver la credibilidad a esa institución, porque sabemos que a través del tiempo la Cámara de Cuentas lo que ha servido como instrumento para apañar cosas. Desde hace un buen tiempo hacia acá, esa Cámara de Cuentas lo que hace es, o lo que ha hecho es acomodar números, acomodar estadísticas, porque ha estado al servicio de los intereses políticos y económicos que han dirigido a la nación dominicana. Entonces, llegamos a niveles en que la sociedad dijo, esto hay que cambiarlo. Incluso en un momento se le hizo un juicio en el Congreso a los integrantes de esa Cámara de Cuentas y salieron, claro, renunciaron en el proceso de juicio. Bueno, a una se le hizo un juicio y otros renunciaron antes de que se hiciera el proceso en contra de ellos. Entonces, estos, que son en su mayoría jóvenes, muy preparados, tienen la responsabilidad de transformar esa Cámara de Cuentas y convertirla en un instrumento que realmente sea un control en el manejo del Estado dominicano, doctor. Si lo hacen, vamos a ganar mucho como Estado. Claro. Mire, parece ser que en este país se utiliza el acerto de que palos y bogas y palos y no bogas. Así es. Porque resulta que estos muchachos, yo les llamo muchachos, que son jóvenes, como usted acaba de decir, sí, no es despectivamente, sino por su juventud. Pero son maduros en cuanto al criterio y la responsabilidad, claro, porque ellos lo expresaron. Ellos fueron escogidos en audiencia pública. Sí. No fue que lo pusieron de dedo, como se acostumbraba aquí, desde el punto de vista, ¿verdad?, del poder dominante. Pero así escogían los otros, doctor. Claro. Por eso digo que tienen la gran responsabilidad, porque lo lo escogían mediante el mismo método. Es lo que le digo. Ahora bien, ¿qué pasa? Que ellos empezaron a hacer su trabajo. Ya hay voces que están desautorizándolo y desacreditando los resultados. No, siempre va a haber voces. Claro, porque obedecen a intereses ya creados. Sí. Pero a decir verdad, fíjense, a quien le corresponde examinar esos resultados no es a una persona cualquiera que no sabe de eso. Es a los técnicos que le llaman auditores forenses, de establecer si esas cosas que se dicen ahí son correctas o no. Además, es a petición del Ministerio Público que ellos han hecho esas últimas auditorías. Claro. Entonces, el Ministerio Público tiene sus técnicos, ¿verdad? Porque el Ministerio Público, por ejemplo, los fiscales quizás no son, diríamos, auditores, forenses, pero se auxilian de las personas, ¿verdad?, capacitadas a eso. Y a quien corresponde es realmente a la Cámara de Cuentas, que tienen los técnicos especialistas en la materia. Entonces, además, se utilizarían como elementos probatorios para cualquier tipo de, ¿verdad?, incriminación que tuviera lugar. Pero yo creo que hemos estado inaugurando una nueva era. Sí. Porque aquí, por más que se critique, usted puede estar de acuerdo o no con algunas ejecutorias de las actuales autoridades, pero hay que aceptar, y no hay que estar figurando en ningún grupo político, para estar de acuerdo con que las cosas están haciendo diferentes. Hay muchos errores, hay muchos disparates que se cometen, pero hay cosas que son puntuales que estamos viendo que nunca se habían hecho. Ellos han auditado los 56 hospitales que se construyeron en el pasado gobierno, a petición de la Procuraduría General de la República, porque eso es parte del expediente del caso Antipulpo, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces, pero ojalá que además de esos 56 hospitales, la Cámara de Cuentas siga auditando de manera permanente y constante, porque ese es su trabajo, para que sirva realmente de control en el manejo de los fondos públicos en cada una de las instituciones del Estado. Ese es un deseo, pero hay que recordar que uno elige a las autoridades para que ellos decidan dónde, cuándo y cómo hacer las cosas. Así Usted me entiende, ¿verdad? O sea que lo deseable es que la Cámara de Cuentas siga haciendo su trabajo y focalizándose no solamente en el pasado, sino también en el presente. Sí, porque son un mecanismo de control. Para evitar que en el futuro tengamos esta misma cosa. Ahí es que ellos deben esforzarse. Claro. Además de escarbar un poco en el pasado, exacto, mantenerse como mecanismo de control para que no pasen
pasen situaciones complicadas para el país. Exacto, porque eso va a permitir que entonces el que esté tentado a hacer cualquier tontería se dé cuenta que puede ser expuesta a la opinión pública. Y no solamente a la opinión, sino también a la persecución judicial, ¿verdad? Así que yo entiendo de que la Cámara está dando los resultados que uno hasta ahora, ¿verdad? Pues esperaba. Por lo menos puede haber algún tipo de exceso en algunas cosas, algunos errores conceptuales, garrafales, ¿verdad? De fechas y cosas. Ojalá que nos haga quedar bien la Cámara de Cuentas. Eso es así. Yo apuesto a eso. Mire, doctor, hay un activismo inusual. Tenemos dos expresidentes de la República en la calle. Danilo Medina por un lado con el PLD y Leonel Fernández con Fuerza del Pueblo. Los dos luchando por mantenerse como líder de la oposición y por crecer. Pero además he visto como que ha habido un movimiento inusual del presidente de la República con mayor exposición pública. Parece ser que el hecho de que estos dos expresidentes, además del PRD, Partido Reformista, que están todos en la calle, mantengan ese activismo, eso ha obligado al partido de gobierno a sacudirse y salir antes de tiempo a trabajar, cuando realmente lo que debe hablar por un partido que está en el poder son sus acciones. Entonces, parece ser que la estructura reeleccionista arrancó antes de tiempo, motivado por esa presión. Lo que llama mi atención como ciudadano de a pie, el que está sentado en la mecedora, en la esquina del barrio, observando el tigraje que cruza, sube y baja, y dice, mira, este se lo van a llevar, el otro lo van a explotar. Fíjense esto, es que todos esos que están proactivos tuvieron su oportunidad de hacer cosas por este país y lo que hicieron fue todo lo contrario a lo que ellos prometieron. Ahora bien, ciertamente, como usted dice, el gobierno tiene que focalizarse en hacer las cosas bien, porque es la única respuesta que yo creo que puede dar. Una respuesta de proselitismo no creo que sea la más adecuada, no me parece, porque este país... Pero la está dando. Bueno, pero que ahí que está el detalle, cada cual es responsable de su propio hecho personal. Y yo entiendo de que el pueblo dominicano ha aprendido mucho también, usted comprende, ha aprendido mucho a observar y saber quién le está diciendo las cosas como son y quién no. Yo espero que las cosas, se sigan manejando de manera normal, que no llegue la sangre al río, porque todo el mundo tiene derecho a expresarse también. Esa es otra cosa que hay que salvaguardar. Así que ciertamente el gobierno tiene un reto y es de cohesionarse internamente para rendir una buena labor. Bueno, ha comenzado a hacer una consulta popular, utilizando sus principales dirigentes, no el gobierno, sino el PRM, que es el partido de gobierno, una consulta popular para ver cómo la gente evalúa estos primeros 14 meses de gestión. Y yo digo que lo está haciendo por la presión que está sintiendo desde la oposición, porque es que la gente también ha comenzado a comparar este poco tiempo de gobierno con los años anteriores, y eso está presionando políticamente al oficialismo. Ahora, no olvide que los pueblos a veces tienen una vocación suicida. Sí. Usted sabe que recuerde cómo se suicidó en el 86, que regresó con Balaguer. Lo estoy diciendo. Después de que dijeron que era un cadáver político. Los pueblos tienen vocación suicida. Porque después de 12 años de funda, como decíamos aquí, la de mi generación, y en el 86 el señor Messier, Joaquín Balaguer, volvió y tuvo 10 largos años. Le demuestra a usted cómo piensan los pueblos. Sí. ¿Te entiendes? Mire, doctor, otro tema interesante. Esta semana el gobernador del Banco Central ofreció una conferencia de prensa y dijo que la economía ha crecido 12% entre enero y octubre, es decir, los primeros 10 meses de este año. Y hay que destacar que como elemento fundamental de ese crecimiento está en el turismo, pero también está en la zona franca, la manufactura, la industria, es decir, ha habido sectores que han tenido un manejo interesante en la economía. Y entre esos sectores, como decía, está el de zona franca, de manufactura, la industria, que es importante porque nos ha permitido recuperar muchos empleos. De hecho, esta semana, la Asociación de Industria reconoció, va a reconocer en los próximos días, a el ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisonó, por la forma en que ha estado manejando industria y comercio, por el proceso de transformación que ha ido desarrollando en esa institución y además de la forma en que ha ido recuperando los empleos en el sector comercial e industrial. Y eso es importante porque nosotros tenemos que producir más y nosotros tenemos que producir más para el consumo local y también para la exportación, que es fundamental. Entonces, cuando uno tiene instituciones que lo están haciendo bien
y que están siendo reconocidos, hay que resaltarlo, hay que reconocerlo como algo positivo. Mire, yo tengo dos conceptos Sí. Para interpretar la economía de un país. El concepto macro y el concepto micro, es decir, macroeconómico, microeconómico. Yo no me llevo mucho de cifras oficiales. Sí. A mí no me convencen mucho. A mí me convence mucho la realidad que yo veo, la que yo observo en el día a día, en la práctica. Y también hay otro aspecto que yo veo también importante y es la distribución del ingreso. Ahí se habla de per cápita, a mí no me convence tampoco el per cápita, porque en las aulas universitarias me enseñaron que hay otra gráfica que se llama la curva de Lawrence, que es la distribución sectorial del ingreso. Sí. Por eso es que yo creo en la palabra popular derrame, para que nos entendamos, o sea, porque yo me dirijo a la gente del común. Dice, bueno, Sí. el derrame, me gustaría ver el crecimiento, porque este país ha tenido crecimiento económico, ciertamente, pero la distribución es lo que me preocupa, la estabilidad Sí. de los precios, Sí, ¿verdad? porque el acceso el Banco Central te da las cifras macro y además números fríos, Sí. pero en el accionar de sectores como el turismo, la zona franca, Sí, pero la micro, las medianas empresas, ahí tú puedes provocar cierto derrame Sí. por el crecimiento de sectores de manera particular. Pero yo sé a dónde usted se va, Sí. a la parte que se pueda manifestar en la bonanza de la Es gente, culpa de en el Lawrence, bienestar de la gente. La distribución sectorial. Sí, sí, porque si, sí. por ejemplo, usted es un patrono que se gana 98 y reparte 2, entonces ahí hay 100, pero ven acá, Sí. ¿y cómo es la distribución? O sea, yo estoy hablando claro. A mí hábleme del colmado, del chimichurri, del tipo que vende el maíz sancochado. O sea, yo estoy hablando del pueblo llano. Sí. La gente que busca la supervivencia y tener un par de pesos. ¿Usted me entiende? O sea que yo sé que sí, que ha habido un crecimiento macro importante en este país. Eso así es reconocido en el mundo entero. Sí. Pero yo quiero el derrame, ¿usted comprende? Hay que tener Bueno, es interesante el reconocimiento que le hace la Asociación de Industria al ministro de Industria y Comercio. Ojalá se pueda seguir apoyando a los sectores productivos, a la industria, a los micros, los pequeños, los medianos, el sector manufactura, el sector zona franca, para que produzcamos más, para generar más divisas, para generar más productos para el consumo local, pero además para generar para la exportación. Tenemos mercados esperando por República Dominicana. Entonces, ojalá desde instituciones como esta y como otras que están llamadas a fomentar la producción, se pueda seguir produciendo más para consumo local y la exportación a la República Dominicana. Bien, nos vamos a la pausa comercial. Al regreso, una interesante entrevista con el doctor Fulgencio Severino, médico cardiólogo y presidente del movimiento Patria para Todos. No se muevan, regresamos en breve. Nos acompaña el doctor Fulgencio Severino, médico cardiólogo, director del área de cardiología del Salvador Begotier y presidente del movimiento Patria para Todos. Con él hablaremos de salud, de la situación del país, de políticas, es decir, analizaremos la situación de la República Dominicana. Doctor, buenos días. Buenos días. Para mí un placer y un honor compartir con ustedes en esta hermosa mañana. Cómo no, doctor, tenemos casi 2 años en pandemia. Desde el traspaso de gobierno nos hemos estado moviendo en medio de una pandemia. ¿Cómo analiza el presidente de Patria para Todos la situación del país en estos momentos? Bueno, lo principal sería decir que la economía en medio de la pandemia se ha ido recuperando. Hay que recordar que el año 2020 fue un año muy difícil para todos y para todas. Es decir, hasta los consultorios se cerraron en los 3 primeros meses después de marzo. O sea, los consultorios que no estaban dedicados a la atención de los pacientes con COVID prácticamente se cerraron. Y así ocurrió con muchas actividades. Naturalmente que todo esto empobreció más a la población. Los primeros estudios dijeron que la pobreza había aumentado en la República Dominicana, pero todos y todas vivimos una reducción en los ingresos. Ya en los últimos tiempos, pues, la política del gobierno cambió. Ya desde las elecciones de julio empezó a
como a identificarse que íbamos a tener que caminar en medio de la pandemia. Y eso ha caracterizado desde julio del 2020 hasta esta fecha, un poco más, un poco menos, pero ya los famosos estados de emergencia desaparecieron totalmente, prácticamente no hay ningún tipo de restricción, aunque muchos sectores no han podido regresar a la normalidad. Es decir, que hay muchos sectores que se expresa esta dificultad de estos sectores en que el nivel de desempleo sigue siendo elevado. Se estima que casi un 8% de la población está desempleada. Estamos hablando de la población que busca empleo. Sí. Aquí nada más se cuenta el que sale a buscar empleo, el que ya tiene tiempo y se desilusiona de buscar el empleo por la dificultad para conseguirlo, pues ya no lo cuentan. Pero todavía hay una gran cantidad de dominicanos y dominicanas que aún buscando empleo no lo consiguen. La gente ha tenido que moverse del empleo formal al informal y ha contribuido seriamente a esta mejoría de la economía, pues la expansión del gasto público a través del endeudamiento, que ha sido una característica muy importante desde que empezó la pandemia y que continúa en este año, y naturalmente que los aportes de dominicanos en el exterior hacia la República Dominicana pues han ayudado mucho a que la economía pueda sentirse cierto nivel de actividad, aunque como dije, todavía hay muchos sectores que han sido afectados y siguen afectados por la pandemia. ¿Realmente ha habido cambio en este año y 4 meses de gobierno del presidente Luis Abinader? Bueno, visible así que uno pueda decir fuera del manejo de la pandemia diferente a los primeros meses del 2020, no creo. O sea, se pudiera decir que la economía, los elementos fundamentales de la economía siguen presentes. Intenciones de privatización, con esto de la alianza público-privada, los fideicomisos, de ciertas actividades públicas, como esto de la policía, ahora el transporte, que son la característica fundamental del gobierno de Luis Abinader en términos de política económica, es decir, las privatizaciones. Es como si el presidente Abinader, al igual que los primeros años de Leonel Fernández, fuera a concentrarse en entregar una gran parte del patrimonio a un sector privado que no le gusta arriesgarse, que todo lo que lo quiere fácil, porque cuando el gobierno, por ejemplo, este último fideicomiso que el gobierno planteó con el transporte, el gobierno pone 700 millones y los otros, pero no se aclara, por ejemplo, cuando uno mira el contrato, cuál es la tasa de rentabilidad que le ofrecen a los demás, cómo va a impactar eso en el costo del transporte para la población dominicana. Es decir, que pudiéramos decir que esa es la base fundamental del gobierno. En términos de áreas económicas, pues el turismo sigue siendo la base también importante donde el gobierno trata de incidir. En materia de transparencia y lucha contra la corrupción, ¿cómo lo ve? Uno no puede decir, porque recuérdate que si uno recuerda a Danilo Medina, Danilo dijo que le enseñaran a algún corrupto. O sea, habría que esperar que el presidente Abinader termine para uno saber, porque la transparencia hace mucho tiempo que tú te metes a los portales y se pudiera decir que en República Dominicana tú tienes mucha información, pero no significa nada. Es decir, cuando tú te metes a lo que te evidencia son las desigualdades, un funcionario que se gana $500,000 de pesos en una institución con otro que se gana 10,000 pesos en la misma institución, pero hace un tiempo que aquí, por ejemplo, todas las nóminas son públicas. Yo no me atrevo a decir que se identifica una área en la que hay más transparencia que la que hace un tiempo existía. Ya en el tema de la corrupción, pues el gobierno ha mostrado que existen los corruptos en el actual gobierno, porque el propio gobierno, ahí está el problema del Ministerio de la Juventud,
Ahí tenemos el problema de Lotería. bueno, lotería no, porque lotería fue un enredo entre los riferos. Eso no fue una corrupción del gobierno, un enredo entre riferos fue eso, que ellos se engañaron, sino el de este señor... Del INAVIE, INAVIE es uno, el de la juventud. Ajá. O sea que ya hay casos de corrupción, que significa que en el gobierno hay corrupción. Claro, muy importante que el gobierno la acepta, porque el gobierno de Danilo lo que decía era que no había corrupción. Entonces le estaba diciendo a la gente y lo vamos a ocultar. Por lo menos, y es una diferencia que hay en el que el gobierno acepta. Y persigue. Y yo no sé, no me atrevo a decir que persigue, porque, sino que lo acepta. Porque cuando tú persigues, tú tienes un sistema de auditoría permanente que mira a ver lo que está pasando. Y yo, por ejemplo, conozco que en el gobierno se compra más caro de lo que realmente se debe comprar. Todo eso va a salir en algún momento. O sale mediante auditoría, hay que ver si la Cámara de Cuentas se va a manejar con independencia, en la medida que empiece a hacer auditoría, o que venga otro gobierno y haga la auditoría adecuada. Pero lo que sí es evidente que en los partidos tradicionales la corrupción es como un elemento común. O sea, la mayoría de la gente que va ahí va a robar, va a enriquecerse, va a hacer lo mal hecho, tú sabes. Entonces, pero lo que hay que ver es, por ejemplo, llama mucho la atención el comportamiento del gobierno frente a la denuncia del ministro de la Presidencia, que es un tema que se ha manejado de manera no muy clara, porque hay un expediente que involucra una área en la que él está involucrado, y sin embargo lo que uno ve es que el gobierno le ha dado todas las funciones del... O sea, el ministro de la Presidencia tiene todas las funciones del gobierno, porque maneja todo lo que tiene que ver con energía, maneja todo lo que tiene que ver con inversión, con transporte. Y cómo tú pones a manejar a una persona tantas áreas del gobierno con tantos recursos, cuando hay un expediente ahí que sea verdad o mentira, bueno, pero tiene que demostrar que es mentira. Doctor, usted como médico, quiero que me haga su enfoque. Usted señaló y criticó al gobierno anterior por su manejo de la pandemia. Incluso yo leí eso en la prensa, usted lo declaró, y usted culpó a ese gobierno de su mal manejo y del aumento, el incremento de la letalidad por su política, ¿verdad?, sanitaria. Yo le pregunto a usted, desde su óptica como médico, ¿cómo cree usted que ha manejado el gobierno actual ese problema de la pandemia? ¿Comprende usted? Por ejemplo, implementación de las vacunas, mucha gente está en contra de las vacunas, pero usted como médico sería interesante escuchar su criterio sobre ese particular. ¿Y qué le parece, verdad? Sí, en un principio el gobierno empezó muy bien con la vacuna. O sea, puso en el centro de la política de salud la vacuna. Luego, en la medida que el gobierno empezó a dar prioridad a la apertura de la economía, como que no quiso utilizar la vacuna como un instrumento que dificultara, fundamentalmente beneficiar a los hoteles, porque eran los sectores que el gobierno estaba más interesado, porque recuérdense que los restaurantes hasta los otros días estuvieron cerrados. O sea, lo que el gobierno abrió definitivamente fue el gran capital del turismo, con muchísima política, préstamos en los bancos a tasa cero prácticamente, para que la gente fuera, no pedir nada a los que venían de fuera, ni vacunas, ni tampoco pruebas, que todo se lo iban a hacer aquí. O sea, hubo una clara intención del gobierno de que con el objetivo de abrir el turismo, pues estaba dispuesto a todo tipo de sacrificio. Entonces, eso ha traído como consecuencia la situación actual. República Dominicana está actualmente entre los 7 países de América Latina con peor tasa de vacunación, que había empezado bastante bien al principio. Es decir, al día de hoy nosotros tenemos un 51% de la población vacunada. O sea que lograr el rebaño va a ser muy difícil en República Dominicana. Estaríamos hablando de un 70 o un 80% de la población. El otro elemento, la política del gobierno de manejo de la pandemia que uno pudiera analizar, es el acceso a pruebas. En principio todo estaba bien, pero de pronto el gobierno cargó en la población el tema de la prueba. Y naturalmente que hay un gran crédito a los médicos. Yo creo que si el gobierno tiene
un punto bastante positivo es el aprendizaje de los médicos en el manejo, porque la gran cuota no ha cambiado nada en términos de acceso a medicamentos, en lo que era antes y lo que era ahora. ¿Por qué antes una tasa de mortalidad tan fuerte y ahora menos? Yo creo que hemos aprendido mucho a manejar los casos. Claro. Ahí tiene mucho que ver con el aprendizaje de los médicos, no por política pública, sino porque el médico tiene una capacidad de autoaprender que es muy fuerte, porque lee revistas, congresos, que no lo podíamos hacer presencial, lo estábamos haciendo virtual. Es decir, aprendimos a manejar esta pandemia y a eso se debe que en los últimos años, no aquí, en el mundo entero, la tasa de mortalidad se ha reducido de forma significativa. ¿Te recuerdan esos casos italianos? Eran casi camiones de gente fallecida. O sea, hemos aprendido en el mundo entero a manejar esta terrible pandemia y que la pandemia aquí ha tenido un comportamiento. Yo mismo creía que para este tiempo íbamos a tener una tasa de infección más alta, porque habíamos empezado el mes pasado el nuevo rebrote y sin embargo ustedes ven cómo hemos bajado, que es algo positivo. Doctor, mire, tenemos en medio de toda esta situación que se está presentando de pandemia y la preocupación con una nueva variante, la Omicron, tenemos a casi todos los partidos políticos en la calle, en campaña. Tenemos 2 expresidentes en campaña, tenemos a un presidente que dice que no está en reelección, pero hemos visto que ha cambiado su accionar y su discurso. ¿Cómo analiza usted esa campaña electoral a destiempo, ¿verdad?, en República Dominicana? ¿Qué tanto puede afectar al país y a la gente en medio de una pandemia como esta? Pero yo quisiera que usted respondiera a la pregunta después de la pausa comercial. Continuamos con esta interesante conversación con el doctor Fulgencio Severino, presidente del movimiento Patria para Todos. Doctor, dejábamos en el aire la pregunta, la campaña a destiempo. Sí. ¿Cómo puede afectarnos esto en esta situación? Recuérdate que la campaña tiene, ustedes los comunicadores y los periodistas saben más de campaña. Hay lo que se llama la vida interna de los partidos, que varía de acuerdo a cada partido. Por ejemplo, en el caso de nosotros, somos un partido más vinculado con la defensa de la población, entonces estamos todos los días en la calle, mezclado, combinado, apoyando el movimiento social. O sea, hay una marcha, ayer había un piquete y nosotros estábamos ahí. Es decir, son 2 visiones diferentes. Hay los partidos políticos que se dedican fundamentalmente al reclutamiento de personas, a ganar adeptos, a decir públicamente que lo están haciendo. Pero es la vida interna propia de los partidos, porque eso tú lo haces diario. O sea, se supone que un partido, si es verdaderamente un partido, se reúne permanentemente. Por ejemplo, nosotros como partido nos reunimos permanentemente en todo el territorio nacional. Y alrededor de eso lo que se hace son actividades, como te digo, en el caso de nosotros, con un partido muy vinculado con la defensa de los intereses de la población, ponemos la agenda siempre. Si un sector está en protesta, ¿cómo el partido lo va a apoyar? Por ejemplo, había una marcha de mujeres el 25, pues el partido se involucra con esa marcha, aunque no aparezca con sus gorras. Si hay un piquete ayer por la rebaja del GLP, el partido está ahí. Si nos permiten que vayamos con la gorra o que vayamos con identidad, pues nos aparecemos con la identidad. Es decir, la vida de los partidos es permanente. O sea, eso no hay forma de tú evitarlo, porque si no el partido se te anquilosa. Si tú esperaras 3 o 4 años para reunirte, para hacer actividades, lo que hoy se ve es que en la medida que los medios son más abiertos, porque hay menos actividades políticas por un lado, pero hay más redes sociales por otra, hoy es más fácil que todo aparezca. Ya desde el punto de vista del presidente, pues yo creo que sí que está en campaña. Yo vi el acto que él hizo con médicos, me pareció algo como muy ridículo, tú sabes, decir que el presidente convoca a los médicos sin ningún sentido. O sea, se llama eso usar recursos públicos, porque convoca a los médicos porque son empleados, convoca a los médicos que tienen
que están en una situación más de dependencia. Pero no convoca a los médicos para nada, para algo, porque si tú vas a convocar a los médicos, dile aunque sea que tú vas a anunciar algo. Pero simple y llanamente lo que fue de manera politiquera convocar a los médicos en el Cibao, porque estaba en el Cibao los que estaban bregando con COVID, no se sabe para qué. Entonces, son de las cosas que sí la Junta debería como regular las actividades del gobierno, porque los presidentes siempre están en campaña en nuestro medio, nadie se conforma con el periodo para el cual es electo, pero que usted use los recursos públicos para convocar a empleados públicos con una sombrilla para que nadie lo vea, yo creo que es inadecuado. Y a mí particularmente, cuando vi el acto de Santiago en la que se convocó a los médicos de esa región de Santiago, incluyó a Puerto Plata, Moca, me lució inadecuado, y que la Junta debió inclusive haberle llamado al presidente de la República, porque eso fue usar los recursos públicos. No puedo decirte, no sé lo que brindaron, porque ni siquiera le pregunté a los médicos si brindaron, pero se llama gastar dinero para promover al presidente de la República, porque él no fue a nada ahí. Doctor, fíjese, yo quiero aprovechar su condición de cardiólogo, muy prestigioso, que usted, una persona que es reconocida. Fíjese, hay una pandemia silenciosa que mucha gente no está observando. Yo sé que usted como cardiólogo lo ha observado. Y esa proliferación de jóvenes que están muriendo de infartos. Fíjese, eso es algo que llama la atención. Gente joven, de 30 años y hasta menos. ¿A qué usted atribuye esa situación? A mucha gente habla de ese afán de buscar, ¿verdad?, el estrés, pero que debe haber otras causas, como usted ya como científico del área podría orientarnos, ¿verdad? ¿Y qué orientación usted le da a la población? Fíjense, cuando una gente muere a esa edad, una posibilidad de que sea un infarto, otra posibilidad de que sea una muerte súbita por una enfermedad genética. Siempre para nosotros la edad de menos de 40 años siempre es una expectativa para buscar si hay un evento genético. Y yo que estudié, por ejemplo, la muerte súbita durante 2018, 2 años estudié la muerte súbita desde el Instituto de Patología Forense. Vimos que había mucha muerte por enfermedades congénitas en personas jóvenes. Entonces, me refiero a enfermedades congénitas desde la perspectiva del corazón, que son la mayoría de las causas de muerte súbita que tiene la población. Entonces, ya causa vinculada propiamente con la cardiopatía isquémica, pues la vemos desde 2 perspectivas. En primer lugar, nosotros ya hace unos años, desde Fricardo hemos visto que más gente joven es hipertensa. O sea, los factores de riesgo son mucho más frecuentes ahora en personas jóvenes que lo que veíamos antes. Y esto tiene mucho que ver con esta alta tasa de obesidad que caracteriza a la juventud y a la población dominicana de hoy, porque la gente come muy mal. O sea, la gente ya no sabe comer. La gente detrás de la comida rápida, no regulada, porque el Ministerio de Salud Pública hace pocos esfuerzos para regular el tema de la comida rápida. Yo estudié, por ejemplo, durante un año la importación de sal, y eso me dio un per cápita de consumo de sal del dominicano de 23 gramos de sal por día, cuando lo máximo que se acepta son 5 a 6 gramos por persona. Y estamos hablando de un per cápita de 23 gramos. Entonces, este alto consumo de sal conjuntamente con obesidad y este elemento que ustedes le añaden también, que tiene el mismo comportamiento para la hipertensión y la enfermedad cardiovascular que la obesidad, que es el estrés, el gran congestionamiento que tenemos, el nivel de pobreza. Para nosotros los cardiólogos, ser pobre es un factor de riesgo de muerte cardiovascular. ¿Por qué? Porque no se puede comprar los medicamentos, porque no se puede ir a la escuela y comer mejor, porque no se hace ejercicio. Todo esto se ha complicado mucho con el tema y es la principal queja que nosotros tenemos en el consultorio cuando le pedimos a la gente que camine por el tema de la delincuencia. O sea, la gente tiene vida sedentaria, no solamente porque se ha ido acomodando, sino porque hay unas circunstancias que lo obligan a no andar a pie, porque si tú andas con un celular
caminando fácilmente te atracan, te matan. Yo no sé si ustedes han visto las estadísticas. En los años de pandemia, señores, hemos tenido un aumento de la criminalidad de forma estrepitosa. O sea, así es. las violaciones a las mujeres se han incrementado hasta un 41%, las muertes se han incrementado, los robos se han incrementado durante el tiempo de pandemia. ¿Por qué? Porque en la medida que la gente se va empobreciendo, todos estos males van empeorando. Entonces, todo este nivel de estrés, de vida sedentaria, de obesidad, de comida mala, pues está consumo excesivo de alcohol que seguimos teniendo como sociedad, aunque ya se fuma menos, pero se sigue fumando mucho. Por ejemplo, cada vez que uno estudia a un paciente con infarto, por ejemplo, yo acabo ahora mismo de hacer un análisis y el 34% de todo el que hizo el infarto es fumador. O sea, wow. Aunque cuando uno mira las cifras, lo que nosotros como sociedad de cardiología tenemos es que un 12% de la gente fuma. Si ustedes ven la cifra del Banco Mundial, un 8% de la población fuma. Pero cuando uno mira una enfermedad cardíaca, entonces te das cuenta que los niveles de factores de riesgo en esa población son mucho mayores. Por ejemplo, en ese estudio que le estoy señalando, son 147 pacientes representativos de todo el país, de los principales hospitales. El 34% fuma, el 63% es hipertenso. Es decir, el 27% es diabético. O sea, ¿qué es lo que quiero señalarles? Que tenemos duplicación o triplicación de los factores de riesgo cardiovascular en quien tiene la enfermedad cuando comparamos con la población que no tiene la enfermedad. Y esto lo que nos habla es cómo las personas que tienen estos factores de riesgo son los que tienen mayor posibilidad de hacer un evento, y ese llamado que usted hace pues es sumamente importante para que la gente recupere lo que nosotros llamamos el estilo de vida saludable, ¿no? Doctor, se nos ha terminado el tiempo, pero de manera breve, ya conocemos el estilo de gobierno y cómo gobierna el PLD, el PRD, que ahora se transformó en PRM. El propio PRM tiene 1 año y 4 meses gobernando, pero también conocemos los reformistas. ¿Qué posibilidad existe de que surja una figura nueva con una forma diferente de gobernar que reviva las esperanzas de la gente? Bueno, yo espero que la gente me esté viendo. Yo seguro voy a ser candidato por el partido y espero que la gente se incline por aquella persona que hacemos política, no pensando en enriquecernos, porque no es nuestro estilo de vida, mirando el espectro pasado de cada uno de nosotros que tenemos años vinculados a la defensa de los intereses de la población sin tener que estar desempeñando funciones públicas. Gente sencilla, humilde, normal, igual que todo el mundo, que hemos llegado hasta acá producto del esfuerzo, del trabajo, pero sin querer vivir con la vanidad que tiene, que todos estos políticos ahora quieren vivir, y que cuando tú oyes a un político que dice que tiene 5 y 6 casas de campo, tú dices, bueno, es que están sumergidos en un mundo de vanidad que lo obliga a ser ladrones por excelencia, porque para tú, hasta mantenerla, da trabajo, de tal manera que yo creo que sí, que hay un buen espacio. La gente no está contenta con el PRM, el PLD tiene un tizón bastante fuerte, Leonel tiene ahí un pasado que la gente lo va a recordar y que nosotros esperamos que sea base para el rechazo a estos 3 partidos, y que el 2024 sea un punto de referencia para construir una nueva esperanza en la República Dominicana, porque la gente sigue teniendo sueños de vivir mejor. Estos políticos se lo han troncado durante años a través de la corrupción y la política que solo benefician a los más ricos. Entonces, el 2024 tiene que ser un escenario donde la gente vaya a votar para que el gobierno sea un representante del pueblo que lo elige, que las políticas públicas sean para beneficiar a ese pueblo y no a una minoría, como ha estado ocurriendo. O sea que yo tengo la expectativa de que el 2024 los grupos progresistas y de izquierda como el MPT pues seamos favorecidos por la intención del voto de la gente. Bueno, doctor, agradecemos que haya aceptado venir a compartir sus ideas con nuestros amables televidentes. Hemos conversado con el doctor Fulgencio Severino,
médico, cardiólogo y presidente del partido o movimiento Patria para Todos. A ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.